Esta es, indudablemente, la primera película que les recomiendo se vean. Para ayer es tarde. Si su experiencia con ella es igual a la mía, seguro la asocian con algo confuso, aburrido y lo más probable es que no tenga el golpe nostálgico de las demás películas de la década. ¿Por qué? Pues diría que es precisamente porque es la película de Disney que se tienen que ver como adultos. Un niño, por más maduro que sea, no puede llegar a apreciar la complejidad tan absurda y la crítica sociocultural que se expone en esta película. Es la historia más cruda y honesta que ha hecho Disney hasta ahora, y su pésima ejecución en el mercado también nos asegura que fue la última de su especie. Después de todo, a partir del 97 se creó el premio a Mejor Película Animada, y con este murieron los esfuerzos por desafiar los límites de la animación. Es entonces la última adaptación de una historia tan intrínsecamente trágica como Notre Dame de París a un formato disneyficado. Su lanzamiento fue un fracaso a nivel comercial, pero la desgracia es que tampoco le fue muy bien en la crítica. Y la verdad, gran parte de su desprestigio está fundamentado en bases que no tienen mucho sentido. A nivel generalizado, la queja más frecuente fue que cambió mucho del material original. Se dice que Disney tomó este manifiesto sobre la crueldad de la naturaleza humana, en la que prácticamente todos los personajes centrales mueren, y la convirtió en una fantasía esperanzadora sobre la justicia social, la aceptación de los que son diferentes y la bondad latente del ser humano. Así que muchas personas alegan que darle una vuelta completa al sentido de la obra arruina la intención de Víctor Hugo y el significado real de la novela Notre Dame de París. Pero tenemos que tener en cuenta que Hugo escribió la novela en 1833 y que la intención de una obra debe adaptarse con los años si pretende preservar su relevancia. No todos los puntos, exploraciones y contenido moral que se tocan en una historia pueden mantenerse intactos en cada adaptación, pues las mismas nociones de lo que es ético y moral en una sociedad están en constante cambio. La Biblia es uno de los mejores ejemplos. El cristianismo, poco a poco, muy lentamente descarta dogmas que hacen parte de su propio núcleo para mantenerse relevante. Ciertas reglas simples como la prohibición de mezclar lino y algodón en las prendas, o doctrinas serias de jerarquía social como la sumisión de la mujer ante el hombre, desaparecen o evolucionan con la postura cultural presente. Siendo así, lo importante, tal vez, es ver cómo una misma obra se reinterpreta con los años. Y para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es que a lo largo de su vida, el mismo Víctor Hugo abogó por las adaptaciones sustanciales de la novela original. Pero, ¿cuál era entonces el punto de la obra en su primera edición? Bueno, todo se reduce a Notre Dame. Sí, ¿quién lo diría? La catedral es una maravilla de la arquitectura, y a lo largo de su existencia sobrevivió a todo tipo de desastres. Entre otros, los hugonotes trataron de destruirla en 1548 en la Guerra de las Religiones, y en la Revolución Francesa decapitaron la Galería de los Reyes, los 28 reyes de Judía e Israel, pensando que eran los reyes de Francia. Acto seguido la vaciaron por dentro para convertirla en un templo para el culto de la razón, donde además lanzaron una gran fiesta como un ataque directo contra la corona francesa y la Iglesia Católica. Así que para el siglo XIX Notre Dame no estaba particularmente en buenas condiciones y se preveía un colapso absoluto de sus cimientos. Cuando Víctor Hugo comenzó a escribir la novela, su iniciativa era explorar el edificio en sí mismo y tratar de capturar la atención del público para dirigirla a la preservación de la catedral. ¿Les suena absurdo? Probablemente porque la idea de preservar la historia les resulta tan común que no ven la necesidad de que alguien indague sobre el asunto. Ya. El tema es que ese concepto de conservación cultural que tenemos tan presente solo tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hugo comenzó su investigación, previa a la escritura, se enamoró de la catedral como una obra de arte. Y mientras la mayoría lee la novela y se concentra en el drama de Esmeralda, Quasimodo y Frollo, el libro en realidad habla de la importancia de la arquitectura y cómo ésta da forma a las vidas, ideales y culturas de quienes la habitan. A nivel histórico, a principios del Renacimiento, cuando Gutenberg se inventó la imprenta y la palabra escrita dejó de ser un lujo de la alta sociedad, la literatura se divulgó entre el pueblo. Antes de ello, la arquitectura era el eje central de la comunicación de los dogmas, la única forma de esparcir credos e ideas a nivel masivo.
El mensaje de la novela, en realidad, es que todos estos personajes, sus conflictos de poder e ideologías, sean opresores u oprimidos, al final son insignificantes porque el edificio los sobrevive y se mantiene imponente ante cualquiera de los ideales humanos. Es más grande que sus virtudes y defectos. Sin importar quién esté a cargo, el edificio tiene más peso e influencia. Es inmortal y grandioso. Es el imán que atrae los ojos del pueblo. Seguirá dando más forma a la identidad de la cultura francesa que cualquiera de sus individuos. Víctor Hugo quería que Francia se enamorara de Notre Dame y la catedral persistiera. En sus propias palabras, el gran riesgo era que el libro mataría al edificio. Con su relato se planteaba alterar el futuro para salvar lo que él consideraba el lenguaje común original, la arquitectura. Tal vez entonces podemos entender mejor cuál es el impacto detrás del incendio del 2019 y por qué no se limita a una iglesia, religión o país. Notre Dame es prácticamente la base de la preservación de los monumentos y expresiones culturales del mundo occidental. Es el corazón de Europa. La UNESCO es hija de Víctor Hugo, quien efectivamente consiguió que Francia se despertara a admirar la maravilla arquitectónica que tenía en sus manos, y con la inversión pública y privada se mantuviera firme hasta el día de hoy. De hecho, fue eso lo que llevó a una renovación en 1845 que incluyó la construcción de la icónica aguja que se cayó el año pasado. Así que los temas que hoy asociamos con la obra de Víctor Hugo en realidad no hacen parte del material original. No es una crítica social a la segregación o un retrato de los marginados. De hecho, lo que más rabia le dio a Hugo en la historia de adaptaciones de su obra fue el cambio de nombre de Notre Dame de París a El Jorobado de Notre Dame por los ingleses. Estaban obviando el eje central del relato. Pero eso fue antes de que él empezara a modificar su propia obra para hacerla más comercial. En 1836, 3 años después de la novela, Víctor Hugo escribió su adaptación al teatro llamada La Esmeralda, y los temas centrales cambiaron drásticamente para el consumo masivo. Entre ellos, removió el vínculo de Frollo a la iglesia para hacerlo un juez, volvió al Capitán Feo un héroe y permitió que éste le salvara la vida a Esmeralda. De ahí en adelante se adaptó miles de veces más, hasta llegar a permear los conceptos que hoy asociamos con la obra e ignorar los cimientos originales. Entonces, alzar los dedos para acusar a Disney por hacer algo que el mismo autor hizo en el pasado es un poco paradójico, sin mencionar que ensamblar una película que hable sobre la preservación de un monumento histórico ya no tiene la misma relevancia. El núcleo central del relato debe adaptarse a un problema que sea relevante, ergo la marginalización, el abuso del poder, la caridad y el amor sin prejuicios como la exploración de las dos caras de la Iglesia Católica. Sí. Escucharon bien. De eso se trata el 34º clásico animado de Disney. La película es una maravilla. Sería mi favorita de no ser por un pequeño problema, pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Sé que les quedo debiendo el grueso del análisis, así que no se pierdan el próximo capítulo. Mil gracias por venir y nos vemos la próxima vez. Y si quieren ver una exploración mucho más profunda del tema, los invito a buscar el ensayo de Lindsay Ellis, The Case for Disney's The Hunchback of Notre Dame. Nos vemos la próxima vez. Gracias por venir.